noches. Tengo el gusto de platicar con ustedes esta noche acerca de Message Mapping. El Message Mapping no es otra cosa que una técnica que nos ayuda a elaborar una organización de nuestros mensajes de comunicación para transmitirlos a cualquier audiencia y con cualquier propósito. Fundamentalmente se ha utilizado para generar estrategias de comunicación empresarial, que es justamente a lo que yo me dedico. Yo soy Arturo Ortega, storyteller de negocios. Eso quiere decir que el trabajo que yo realizo consiste en convertir en Marqués de Carabás a cualquier hijo de molinero, si ustedes se acuerdan de aquella historia del pequeño gato con botas. Y justamente esta noche lo que haremos es recorrer juntos un poco de este camino. Vamos a hablar entonces de cuál es el objetivo de esta sesión. El propósito es que todos los participantes descubramos los beneficios de una herramienta que es poderosa como organizadora de comunicación estratégica, de tal modo que comprendamos y ejecutemos nuestros procesos internos y externos de comunicación empresarial de un modo que es más ordenado, más simple y más eficaz, ¿vale? Entonces, vamos a ver. ¿Por qué tenemos que buscar nuevas técnicas de comunicación en este momento? En primer lugar, porque estamos en un nuevo entorno. La realidad de las cosas es que la comunicación, sobre todo la comunicación estratégica, como se realizaba hace apenas unos pocos años, yo diría que incluso hace unos pocos meses, cambia constantemente. Hoy, ¿qué sabemos? Lo primero que sabemos es que estamos sobreinformados. Todos los días, y tú no me dejarás mentir, consultamos nuestro celular constantemente. Dicen los expertos de un estudio que ya tiene algunos años en Estados Unidos, 150 veces por día. Eso quiere decir que continuamente estamos saltando en lo que estamos para irnos a temas o asuntos que son periféricos. Consultamos WhatsApp, consultamos Facebook, consultamos información sobre la gente a la que estamos vinculados, sobre los mails que recibimos, etcétera, y por lo tanto empezamos a saturarnos y a saturarnos, y en un momento determinado no somos capaces de manejar ese volumen informativo. La segunda cuestión es que justamente porque estamos constantemente cambiando de temas, entre 10 y 20 veces por jornada, no logramos enfocarnos en una cosa a la vez. Y entonces nuestra cabeza empieza a tener disfunciones. Nuestra capacidad de enfocarnos disminuye, y de hecho ha disminuido con relación a las generaciones previas. Nuestros papás y nuestros abuelos tenían capacidades mayores de concentración, y lo mismo se dirá ya en un viejito como yo respecto de mis hijos. Es decir, ellos ya tienen una capacidad de concentración, curiosamente, menor que la que tengo yo a mis años. La tercera cosa es que eso nos obliga a estar distraídos, porque si estamos interrumpidos y nos tardamos después entre 25 y 35 minutos en volver a estar concentrados, quiere decir que normalmente pasamos días en los que no nos concentramos ni una vez, en los que no logramos estar concentrados en un asunto. Y por último, nos hemos vuelto cada vez más impacientes. La inmediatez de la tecnología, la capacidad que tenemos de con un clic hacer que sucedan las cosas, nos ha llevado a desesperarnos incluso con las cosas más atractivas, como puede ser una página web, aunque esté muy bien diseñada, muy bien conceptualizada. Lo que sucede es que no pasamos más de un minuto con ella. O si estamos viendo un video, por ejemplo en YouTube, típicamente se considera que pasamos entre 3 y 4 minutos. Si no logran captar nuestra atención en ese lapso, lo más probable es que ya no logremos comunicarnos. ¿Sí? Y ahí importa mucho que haga yo un énfasis. Si estamos sobreinformados, si estamos desenfocados, si estamos distraídos e impacientes, bueno, igual están nuestras audiencias. Cuando nosotros queremos comunicarle algo a alguien, no es que nos tiene mala fe, no es muchas veces ni siquiera que nuestros comunicados están mal construidos en términos generales, sino que simplemente la gente no puede atenderlos y por lo tanto no puede entenderlos. Yo hay dos preguntas que me gustaría hacer. La primera es, ¿qué tanto tu equipo de colaboradores realmente está trabajando en dirección al propósito común?
¿O qué tanto estás tú, en cambio, luchando para que lo hagan constantemente? Porque probablemente tú tienes un sistema de operación muy bien estructurado, pero a la hora de la hora la gente no entiende bien lo que le estás pidiendo. Y la segunda cuestión es, ¿qué tanto el mercado o qué tanto tus audiencias externas, que puede ser tu cadena de valor, que puede ser tu vecindario, las autoridades, etcétera, todos tus llamados hoy stakeholders, qué tanto todo este mercado está comprendiendo el valor que ofreces, el valor fundamental que te diferencia de la competencia, qué tanto verdaderamente está siendo captado, valorado y seguido? Estas son las dos grandes cuestiones, porque si te fijas, lo único que estamos diciendo es qué tanto funciona mi comunicación interna y qué tanto funciona mi comunicación externa. Y lo dramático de esto es que hoy sabemos, algunos expertos que han trabajado el tema, digamos, lo aseveran de modo genérico, que 7 de cada 10 problemas que tenemos en nuestras organizaciones se deben a una mala comunicación. A mí me gusta verlo en el sentido contrario, es decir, que 7 de cada 10 soluciones que tu empresa necesita dependen, en este caso, y con la técnica que usaremos, de que ubiques y organices tus mensajes de modo que cuentes una buena historia. ¿Vale? Bueno, este es el plan de la sesión. Son 3 grandes temas. El primero, 5 hechos básicos que normalmente o desconocemos o eludimos. El segundo, hablaremos ya propiamente de varios modelos de mapas de mensajes que hoy están en boga. Y por último, en el asunto de cómo despertar visiones, que al final de cuentas ese es el objetivo de los mapas de mensajes. Bueno, empecemos con los hechos básicos. El primero es que las organizaciones establecemos comunicaciones multiaudiencias. No tenemos un solo auditorio de comunicación, no solo dialogamos con un grupo. Normalmente, cuando nuestros clientes nos buscan, están preocupados, por ejemplo, por su cliente. Quieren vender más, quieren transmitir su experiencia al mercado, etc. Bueno, esto es bueno, pero no es lo único. Tanto es así que cuando nosotros logramos vender, y a veces nos caen proyectos importantes, ¿no? Estoy hablando en términos de cualquier empresa, sucede o puede suceder que después los operemos con dificultad porque nuestra gente no está entendiendo lo que el cliente le solicitó. ¿Va? Entonces, tenemos que mirar que nuestra organización está en el centro de muchos grupos de audiencias, que es el núcleo de muchos diálogos diversos, con socios, con inversionistas, con proveedores, con colaboradores, con las familias de los colaboradores, con los jefes, con los subalternos, con los camaradas, con los pares, igual que con el mercado, que con el vecindario, que con los influenciadores, etc. O sea, si nosotros queremos verdaderamente empezar a contar bien nuestra historia, lo primero que tenemos que hacer es una lista de todas nuestras audiencias de comunicación. Esto que parece obvio, a la hora de la hora, es bastante complicado. Segundo, para conectar con nuestras audiencias hay que partir de un interés común. O sea, no hay que partir de mi interés como organización, no hay que partir del interés comercial de nuestra empresa, hay que partir del interés que nos vincula con cada una de estas audiencias. De tal modo que si yo, por ejemplo, quiero vincularme con mi vecindario, el criterio no es cuánto voy a ganar yo si pongo mi planta en tal lugar y distribuyo con mis camiones a través de tal calle. El criterio es cómo la gente que vive en esa calle está interesada en que yo mueva o no mis camiones a una determinada hora, con un determinado ruido, con un determinado nivel de contaminación o no, si al aceptar las desventajas de tenerme junto obtienen algún otro beneficio. Y eso es el tipo de diálogo que yo voy a tener que establecer con esta audiencia en específico. Pero cuando hablamos de los colaboradores, el interés es otro. Y cuando hablamos con los proveedores, otro. Y así sucesivamente. De tal modo que si nosotros queremos conectar con nuestras audiencias, tenemos que saber no solo quiénes son, sino qué les interesa. Y qué les interesa tiene que ver con 2 asuntos fundamentales. ¿Qué necesitan y qué inquietudes o deseos manifiestan? No solo qué necesitan, porque podemos correr el riesgo de tratar de embutir a nuestra audiencia una respuesta que él no ha visto. Y eso es, como dicen los clásicos, ¿no? Si yo respondo una pregunta que la contraparte no se ha hecho, no la va a escuchar.
simplemente es un sinsentido. Entonces, fijémonos en cuál es el interés de aquel con el que estamos dialogando. Tercer hecho, la realidad es compleja. Esta imagen, no sé si alcanzan a ver bien, es un tren que viene ahí en un sistema de vías. Y la primera cosa es que no sabemos de qué diablos se trata. O sea, es complicadísimo en este sistema de comunicaciones sobresaturado de la actualidad saber si vamos avanzando en la dirección correcta. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, claridad sobre el destino. Si no, ¿cómo guiamos? ¿Cómo elegimos cuál es el riel adecuado? Y segundo, descripción de cuál es el interés que nos vincula con ese destino. Tercer hecho, visto que estamos sobresaturados, visto que estamos sobreinformados, etcétera, etcétera, es indispensable ser simples. Nuestras comunicaciones, por eso, se basan en mensajes. No solo en discursos interesantes, sino en mensajes aislados, cada uno de los cuales tiene un peso específico y es fundamental que los ubiquemos y los transmitamos. Hecho 5. Cada mensaje debe estar, y ahí entre paréntesis a propósito, afectivamente justificado. ¿Por qué? Porque como hemos sabido por el neuromarketing y por la psicología positiva, la gente no solo entiende las cosas, sino que sobre todo y antes las ama, las desea, las siente. Es fundamental que nosotros tengamos la capacidad de saber qué afectos, qué sentimientos, qué emociones mueven a nuestras audiencias, de tal modo que vinculemos cada mensaje con la emoción con la que queremos transmitir. Bueno, si tomamos estos 5 hechos en consideración, vamos a poder empezar a armar una lógica sobre los mapas de mensajes. Y yo quiero que, en primer lugar, decirte qué es mapear o qué es el mapping, porque a veces nos parece que hablar de message mapping es una cosa novedosa, y en cierto sentido lo es, pero de hecho es algo que hacemos cotidianamente. Y bueno, ahí tienes una imagen de Google, de Google Maps, y efectivamente todos usamos esto, y antes lo usábamos en la escuela con nuestras hojitas, ¿no?, del mapa de la República Mexicana con división política, etcétera. Y claro, sabemos usar los mapas, hacemos croquis para ir de un lugar a otro, podemos enseñar el layout, la distribución de una casa con un dibujo en una hoja, etcétera. Eso es el mapa. El objetivo es representar, pero el método es la simbolización, de tal modo que el riesgo que podemos correr constantemente es o que distorsionemos o que simplifiquemos. Si nosotros distorsionamos, entonces la gente ya no entiende. Si nosotros simplificamos excesivamente, lo que va a suceder es que vamos a transmitir algo que no tiene carne, que no tiene audacia, que no tiene contenido. Y por último, la solución. La solución a esto es modelar, es decir, crear modelos correctos, adecuados a la situación de nuestras audiencias. Te muestro una segunda imagen. Esta también la hemos visto todos en nuestro Waze, ¿okay? Y es un modo de acentuar que sabemos usar mapas más allá de lo obvio. Es decir, cuando nosotros tenemos un menú en un sitio web, en nuestro teléfono inteligente, lo que tenemos en realidad son un conjunto de símbolos que nos están modelando una interacción. En la medida en que esto sea verdaderamente intuitivo y útil, estaremos transmitiendo un mapping, o habremos desarrollado un mapping correcto. Bueno, sucede en el mundo de los negocios, sucede en el mundo del aprendizaje. Todos hemos hecho mapas mentales. Aquí hay uno sobre la gestión del tiempo, ¿okay? Los hacemos con rayitas, los hacemos con dibujos, los hacemos con palabras, los hacemos simples, complicados, hacemos esquemas, tablas. Utilizamos el mapping para un montón de cosas a efectos de entender la realidad y luego a efectos de explicar los negocios. Y si no me crees, voy a mostrarte aquí 2 ejemplos de lo que hoy se usa cada vez más en la gestión de las empresas. El Canvas Model, o modelo Canvas, ¿no?, que es esta tabla en la cual se explica en un modo sintético y gráfico cuál es la estrategia de negocios de una organización. De tal modo que nosotros tenemos del lado derecho el front desk y del lado izquierdo el backstage del negocio. Y explicando esto, explicando a quiénes servimos, con qué propuesta de valor, cómo la conectamos con ellos, pues ahí está realmente dicho de qué se trata nuestra empresa.
Y luego cuando explicamos el backstage, es decir, qué actividades debemos realizar, con qué recursos y ayudados de quiénes, ese es todo lo que necesitamos para explicar cómo vamos a lograrlo nosotros de un modo peculiar. Bueno, del lado izquierdo vamos a tener, justo porque es lo que tenemos que realizar, nuestras salidas, y del lado derecho nuestras entradas. Quizás si tú estás en el área administrativo de gestión, esto es algo que ya puede ser cotidiano para ti. Te enseño unos segundos. Este es el Balance Scorecard, con el cual también se intenta modelar de un modo muy sintético todos los elementos, desde los temas estratégicos hasta las ganancias financieras, cómo se va articulando cada una de las operaciones de la organización, de tal modo que tú puedas planear incluso el desempeño específico de toda el área, de los personajes o de los líderes de cada área, y de ese modo tú puedas articular un mapa de las obligaciones y de los proyectos que va a realizar la organización en un determinado tiempo. Pues vámonos ahora sí al message mapping. El message mapping, ¿no?, lo que trata de hacer es que discursos complejos los convierte en discursos simples. Información excesiva la reduce a información esencial. El desorden lo traduce en orden. La ausencia de visiones en visiones. Y la racionalización en afectividad. ¿Vale? Entonces, tengamos presentes estos 5 aspectos que tienen que ver con lo que dijimos de los 5 hechos de la empresa para ver cómo puede funcionar un mapa de mensajes. Este es un mapa de mensajes de la Universidad de Buffalo en los Estados Unidos. No está improvisado, pero es muy complejo. Tiene ahí 2 grandes divisiones, arriba los atributos, abajo los beneficios, y si te das cuenta, luego va haciendo una matriz en donde habla de la ambición, de la perspectiva, de la empatía y de la participación. Y les da incluso una cualidad o un adjetivo a cada uno de estos rubros. Y luego los desarrolla. Bueno, el asunto es que yo estoy seguro que aunque hayas logrado leer esto, si lo buscas en internet lo vas a encontrar, difícilmente te vas a acordar de lo que te están proponiendo. Adicional, hay un aspecto de comunicación, sobre todo en las ventas, que es importante tener en cuenta. Los atributos nos hablan de cuestiones que podemos cuestionar, tal vez no las creemos. Los beneficios hablan de asuntos que a lo mejor no nos interesan. ¿Qué tal que nos ofrece un beneficio que a nosotros no nos hace sentido? Realmente todavía no tenemos la percepción de esa necesidad. Entonces, esto vamos a dejarlo así y solo te quiero enseñar una foto de la Universidad de Buffalo. O sea, no estamos hablando de una cosa ahí, ¿no? Es realmente un campus impresionante y con una tradición universitaria importante, y sin embargo, a la hora en que se quiere sintetizar la comunicación, desde mi punto de vista, no se logra. Hagamos un segundo ejercicio. Este es con la Asociación of International Product Marketing and Management, o sea, especialistas de lo que estamos hablando. ¿Okay? Y fíjense que es interesante. Tiene un mensaje central, un home base, y luego dice, necesitamos puntos positivos para afirmar o para confirmar ese mensaje central. Y después dice, cada uno de estos mensajes positivos los tenemos que probar. ¿Okay? Entonces, si yo te digo, por ejemplo, en mi promesa central, que lo que te voy a entregar es, no sé, una computadora que trabaja perfectamente, luego digo, perfectamente quiere decir con el monitor adecuado, con un teclado ergonómico, con una pila que dura muchísimo y con una memoria estupenda. Y luego vienen los datos probatorios, es decir, ¿qué es una memoria estupenda? Pues el doble que la competencia, o el doble de lo que era posible hace 5 meses. Y entonces vamos a generar historias o estadísticas que van a reforzar que esa prueba es verosímil y es interesante. Entonces, en ese sentido, ahí podemos sacar una tabla comparativa entre 2 o 5 o 10 marcas, o podemos hablar de lo que ha sucedido a lo largo de los últimos años, o podemos hablar de ciertos datos específicos. Bueno, el problema con esta segunda estrategia de mapping de mensajes es que se pierde en el exceso de datos.
Si ya sabes al final que tiene no sé cuántos megas, bueno, quién sabe si eso te interesa. Yo te voy a hacer un ejemplo que seguramente algunos recuerdan, y es el lanzamiento del iPod y el previo lanzamiento de los lectores de MP3. Los MP3 se inventaron mucho antes que el iPod. Y cuando la fábrica de esta maravilla tecnológica, MP-Man, lo sacó, a nadie le interesó nada. Nos dijo, puedes grabar hasta tantos miles de archivos MP3 en con tantos gigas de memoria, etcétera, etcétera. La gente no salió a comprarlo. Cuando Steve Jobs salió y dijo, puedes tener 1000 canciones en el bolsillo, todo el mundo enloqueció. Esa es una historia y ese es un message mapping muy bien hecho, que te recomiendo visites otra vez a YouTube y busques el discurso que dio Steve Jobs en aquella ocasión. Bueno, esta es una tercera estructura de Rusty Cowley. Rusty Cowley es un consultor en comunicación, sobre todo en comunicación política, y es interesante porque yo creo que tiene que ver con lo que estamos incluso viviendo en nuestro país. Él habla de la regla del 2793. ¿Okay? Y dice, miren, es muy sencillo, lo que quieras comunicar, no importa qué sea, tiene 3 mensajes fundamentales. Esos 3 mensajes fundamentales hay que soportarlos por 3 mensajes para cada uno. Y hay que repetirlos 3 veces, ¿ok? De tal modo que si tú tienes 3 mensajes, tienes 3 pruebas o 3 mensajes de soporte y lo repites 3 veces, la gente lo va a entender mejor. O dicho de otro modo, si tienes un mensaje muy fuerte, un segundo mensaje muy emocional, un tercer mensaje que va al núcleo de lo que te interesa y después lo soportas cada uno con 3 pruebas, la gente se le va a quedar en la cabeza. Ahí está el 3-9. ¿Y qué es el 27? Bueno, pues el asunto de que tú puedes decir en 9 segundos 27 palabras por cada una de estas entregas o 9 mensajes probatorios. ¿Okay? Entonces, fíjense que esta es una estructura estupenda. Lo puedes usar, por ejemplo, para redactar un mail. Lo puedes usar para redactar una carta, para dar un discurso, para dar una bienvenida, para estructurar un manual de inducción, un manual de operaciones. Y la gente, el beneficio que tiene es que la gente va a recordar las cosas. ¿Qué cosas? 9 cosas. ¿Vale? Bueno, vayamos al siguiente. Aquí no está el mapa, aquí está el logotipo de la compañía Sheffield, que es una compañía fundada en Chicago por Joe McCormack. Y Joe McCormack hace muchos años tuve el privilegio de conocerlo y nos enseñó su estructura de mapping. ¿Okay? Y esta estructura de mapping, que está muy bien dicha con el eslogan, a message that moves you into to action, o sea, no es solo un mensaje, sino un mensaje que te va a poner a actuar, que te va a llevar a una colaboración específica, es una genialidad. Explico primero cómo nació y después te voy a enseñar, lo dejo un poco como sorpresa, el asunto del mapping de Sheffield. Sheffield había trabajado muchos años con el mapping hasta que un día lo contrató el ejército de los Estados Unidos. Y cuando empezó a trabajar con el ejército de Estados Unidos se dio cuenta que hoy, incluso en el campo de batalla, la gente que está dando las órdenes puede estar a cientos o miles de kilómetros y tiene que transmitir una orden que se tiene que ejecutar al tiempo preciso, con la unidad necesaria y con las especificaciones consideradas de un modo inmediato. No puede haber, mira, es que era de este otro modo, bueno, ya te mataron a la mitad del batallón, pero pues vuélvelo a intentar. O sea, eso no puede suceder. Tienen que ser mensajes precisos, cortos, claros y funcionales. ¿Okay? ¿Qué hizo Sheffield y cómo desarrolló su mapping sucesivo? Bueno, ahí lo tienes. Esta es un poco la interpretación nuestra, pero fundamentalmente es la vista de Sheffield. Tienes 2 mensajes arriba a la derecha en rojo que dicen desafío y oportunidad. Eso quiere decir que lo primero que tú vas a entender para moverte hacia algún lado son estos 2 afectos o estos 2 núcleos afectivos fundamentales. El desafío, que te puede generar temor, huida, respuesta, lucha, y la oportunidad, que te genera deseo, que te genera placer, que te genera anhelo. Si tú logras conectar con la gente en estos 2 niveles, tienes a tus audiencias en el bolsillo. Y están vinculados con un mensaje central que
Curiosamente, aunque sería el primero en la lógica, es el último en la construcción. Ahora te explico por qué. Ya dijiste un desafío. Por ejemplo, si tú no entiendes el message mapping, te va a ir muy mal en tus comunicaciones estratégicas durante 2019. La oportunidad que la mayoría de la gente allá afuera no entiende ni siquiera, es más, no sabe que existe esta técnica. Entonces, aunque la hagas medio mal y estés haciendo tus mininos, te va a servir muchísimo. ¿Okay? ¿Cómo le vas a hacer? Y entonces ahí viene una cuestión que tiene también un valor psicológico. Hablar de 3, 5 o 7 modos de implementar ese deseo o de evitar ese desafío o esa amenaza. ¿Okay? Solo 3. Ya en cuestiones súper sofisticadas 5, y si de plano vas a salvar al mundo 7. Pero es curioso, o sea, la verdad de las cosas es que por más que le hemos buscado con nuestros clientes, nos siguen saliendo 3. Porque así está hecha la mente, es decir, porque decimos, mira, no sé, con el cuento del huevito, ¿no? O sea, uno se lo encontró, y luego ya nada más lo rompió, le echó la sal y se lo comió, ¿no? O sea, este es el asunto, cómo se hacen las cosas, debe ser sencillo y la gente debe de poder hacerlo. Ha sido famosa, por ejemplo, la estrategia de la campaña de Obama, ¿no? ¿Y qué es lo que hizo? Darle tareas a la gente. 3 tareas sencillas. Sal a la puerta derecha, toca al vecino y dale este papel. ¿Cuántos fueron? 3. Sal, toca y dale el papel. Punto. Oye, ¿y con eso se puede ganar la votación? Sí, con eso se puede ganar la votación. O sea, es impresionante. Porque si toda la gente que a ti te interesa hace eso, al día siguiente lo que va a hacer es darle la siguiente instrucción. Ahora ve a la otra puerta y haz lo mismo. ¿Okay? Entonces, fíjense cómo esto va generando, en este caso concreto, una comunidad social que tiene una lucha política específica detrás de una bandera, que en este caso era el candidato Obama. Y luego, cuando tú haces esas 3 cosas, el asunto es que quede muy claro que vas a obtener una ganancia. Si no está clara la ganancia, si no está claro que después de hacer este itinerario vas a comerte el huevito que te encontraste, vas a poner de presidente al negrito que te ofrecieron, vas a lograr lo que estás buscando, no va a suceder nada, no vas a interactuar, no vas a tener un call to action. Y entonces el eslogan de Sheffield va a fracasar. Pero si lo tienes, en cambio, va a suceder todo lo que estás buscando. Ahí podrás ver que la ganancia tiene 3 niveles, a diferencia de todos los demás. ¿Por qué tiene 3 niveles y por qué esa es una novedad de concepto total, es decir, de la empresa para la cual yo trabajo? Porque nos hemos dado cuenta, gracias a Newways, una empresa alemana, que desarrolla el talento humano, de que la ganancia nunca opera solo en el ámbito de las generalidades. Primero se necesita que esté muy clara la ganancia para ti, para el sujeto, para el individuo. Cuando el individuo dice, ok, voy a comer el huevito que encontraron, le va a saber rico, se va a alimentar, va a estar contento, etcétera, etcétera. Pero eso es insuficiente. La mayoría de la publicidad, la mayor parte de los anuncios publicitarios están constreñidos a esa lógica. Es decir, va a ganar el individuo. Pero eso es insuficiente. Es necesario saltar a un segundo nivel. Y es, ¿qué va a ganar el grupo? ¿Qué va a ganar la organización? ¿Qué va a ganar el área? ¿Qué va a ganar la familia? ¿Qué va a ganar el vecindario? ¿Qué va a ganar este ecosistema industrial? ¿Okay? Necesitamos poder compactar lo que gana el sujeto con lo que está a su alrededor, porque ninguno de nosotros es en realidad una mónada, ninguno de nosotros en realidad vive aislado, dependemos de otros, queremos a otros, queremos el bien de otros. Y estos otros más inmediatos suelen ser esos con los que vivimos, con los que trabajamos o con los que nos identificamos, es el grupo social del que somos parte. Entonces, primer nivel de ganancia, el del sujeto. Segundo nivel de ganancia, el del grupo. Y un tercer nivel que normalmente se pasa por alto y es, ¿qué ganamos todos? ¿Qué ganamos todos? Porque es cierto que tenemos la tendencia a ser grupales, a ser excluyentes, a discriminar a los que no se parecen a nosotros. Pero la verdad de las cosas es que igual que ha venido adelantando la tecnología y se ha venido haciendo el mundo más pequeño,
también nos hemos dado cuenta de que somos navegantes de la misma tropa, de la misma tribu, del mismo clan, de la misma barca. O sea, el punto azul del que hablaba Sagan, ¿no? O sea, en ese punto azul, ahí en el cosmos, pasa todo lo que ha vivido la historia de la humanidad y pasa todo lo que estamos viviendo ahora. Es decir, si nosotros destruimos nuestros mares, no se quedan sin agua los que viven del otro lado del océano, nos quedamos sin agua todos. Si nosotros destruimos nuestro aire, no dejan de respirar los que son del partido político contrario. Dejamos de respirar todos y acabamos con la alimentación, con la salud, con el bienestar. Y esto antes no era tan obvio. Sobre todo no fue obvio a partir de la edad moderna. Porque cuando empezamos a subrayar que el individuo era importante, empezaron a haber ciertas disfunciones. La más importante, creo yo, el individualismo y el consumismo. Las consecuencias las estamos viviendo hoy. Y este esquema lo que quiere es llamarnos a una reconciliación con esta visión de bien común. No solo con la ganancia del sujeto y su grupo, sino con la ganancia de todos. Bueno, ahí está cómo lo hemos interpretado en concepto total. Es decir, no basta que haya un message mapping, este debe ser un mapeo estratégico de mensajes. Y para que tal cosa suceda, el mapping debe estar ubicado solo dentro de un tercio de todo el ciclo de comunicación. Fíjense cómo aquí, en la parte superior, empezamos por el objetivo. El objetivo es lo que manda, el propósito es lo que manda. De por sí encontrar al propósito común ya es un desafío. Bueno, a eso te invita el message mapping, o por lo menos el message mapping que desarrollamos en concepto total. Si encuentras el propósito común, entonces necesitas saber común a quiénes, y entonces tendrás que trabajar con las audiencias. Cuando tienes ubicadas a tus distintas audiencias, tendrás que desarrollar la sensibilidad a cuáles son sus intereses. Si tienes claros los intereses, entonces, muy sencillo, casi sale solo. ¿Cuál es el mensaje que responde a este interés? O sea, ¿cuál es el mensaje que responde al interés tengo hambre? Es obvio, ¿no? ¿Cuál es el interés que manifestándose como tengo sueño se resuelve? ¿Con qué mensaje? ¿Qué le puedes prometer a alguien que tiene sueño? Que está aburrido, que está decepcionado, que está lo que quieras. O sea, busca el interés, ¿no? Que también lo puedes poner en positivo, ¿no? Ahí está solo en el ámbito de los desafíos, pero en positivo puede querer decir, me quiero divertir, quiero conocer nuevos lugares, quiero generarle envidia a mis vecinos. Y hay un interés que se resuelve con un mensaje. Bueno, cuando tú puedes ubicar esos mensajes claves que ya vimos en la estructura de Sheffield y los jerarquizas, sucede una segunda situación de magia. No solo los mensajes emergen casi espontáneamente, sino que también lo hace el discurso. O sea, empiezas a tener un modo de organización de esos mensajes que le dicen a la gente lo que esperaba oír para resolver sus necesidades o inquietudes. Y ahí, en cascada, sucede que dices, bueno, visto que tengo esta persona con estos intereses, al que he respondido con este mensaje, articulado según este discurso, ¿cómo se lo entrego? ¿En un flyer, en un sitio web, en una campaña de carteles, en unas llamadas telefónicas, en un evento, en una fiesta? ¿Es ese evento un cóctel? ¿O un desayuno? ¿O una conferencia? ¿De qué se trata? Bueno, empiezas a ver que eso se vuelve obvio y entonces puedes articular un plan de trabajo en donde están todas esas distintas herramientas de comunicación articuladas que tú puedes además desarrollar ya de modo creativo y gestionar el proceso. ¿A dónde te va a llevar eso? A cerrar el ciclo, porque una vez que has logrado el objetivo, tienes la posibilidad de alcanzar un objetivo más alto o más ambicioso. Bueno. Vamos entonces a esta tercera parte de la presentación, que es cómo despertar visiones. Y esta es una herramienta, una segunda herramienta, que le llamamos el IMPREDICOM, porque es un acróstico de imagen, preparación, dirigir con preguntas, confirmar los acuerdos. O sea, en otras palabras, es una herramienta de negociación. Siempre que nosotros nos comunicamos con alguien, aunque creamos que somos los mandamases, porque podemos ser el jefe y decir, yo digo esto y se ejecuta. No es verdad. Tú dices esto y tienes que convencer al otro de que lo ejecute, porque
Si no está convencido, lo ejecutará formalmente, pero no alcanzarás el propósito. Te tomarán el pelo y harán como que hacen las cosas, pero no las harán. Y por lo tanto no alcanzarás lo que quieres lograr. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo primero es formarte una imagen de tu objetivo, una imagen de tu propósito, una imagen que te emociona, que te llena de sentido, una imagen en la que están integrados, están incluidos todos aquellos con los que estás negociando. Si tú, por ejemplo, quieres convencer a tu jefe, no necesitas mandarle, necesitas crear una imagen en la cual él esté dentro, satisfecho, contento, realizando lo que quería. Si tú llegas con una propuesta en la que dices, jefe, vamos a organizar, ¿qué tal? ¿Qué le parece? ¿Qué? Y le describes algo que responde a su visión y a su necesidad y a sus inquietudes, no solo te va a decir que sí, sino que te va a aumentar el salario. Bueno. Segundo, preparación. Tienes que saber que esa imagen que llevas va articulada con una serie de cuestiones. ¿Cuál es la situación de mi contraparte? ¿Qué busca? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué motivos? Si yo voy, por ejemplo, a una sesión de venta y me dicen, necesito que me ayudes, no sé, a redactar un discurso. Ah, perfecto, yo se lo redacto. Pero no le preguntaste cómo, cuándo, para quién, etc. Le vas a hacer una pifia. Necesitas haberte preparado incluso antes de ir a la cita, viendo su sitio web, conociendo su perfil profesional, sabiendo cuáles son los problemas, las ambiciones que tiene, etc. Bueno. Tercero, dirigir con preguntas. Esto lo voy a dejar un poquito para la siguiente lámina. Ahorita solo introduzco el tema diciendo lo siguiente. Si tú quieres dirigir con órdenes, te va a ir muy mal. Si diriges con preguntas, el otro va a responder lo que tú estabas buscando. Y si responde lo que tú estabas buscando, vas a conseguir lo que tú querías, que coincide con lo que él quería. Por eso hablamos de propósitos comunes o de imágenes de bien común. ¿Vale? Y por último, una vez que hiciste estas preguntas, que ahora explicaré más a detalle, vas a llegar a acuerdos que tienes que confirmar. ¿Por qué los tienes que confirmar? Porque la comunicación es canija. Y entonces decimos cosas, nos responden cosas y la verdad es que no nos hemos entendido. Entonces, para verificar que comprendiste de qué se trata, tienes que hacer de espejo. Tienes que decirle al otro lo que entendiste, lo que concluiste, y en ese momento el otro te corregirá, te ampliará información, te expondrá dudas y podrán llegar al acuerdo final. ¿Vale? Entonces, esto es importante de retomar. Y ahí a la extrema derecha viene el tipo de preguntas de los que hablaremos enseguida. Preguntas, primero, que son de entorno. Segundo, preguntas que son de implicación. Y tercero, preguntas de visión. Bueno, ¿cómo hacerlo? Bueno, la primera cosa es que tengas una agenda de tu encuentro, una agenda de tu impredicón, una agenda de tu negociación. Esto que tenemos aquí a la derecha es como un reloj. Pensemos que es una hora, ¿no? Entonces tú tienes una negociación de una hora. Vas a empezar con las preguntas de situación. ¿De qué se trata? O sea, ¿tú quién eres? ¿Cómo te va? ¿En qué andas? Esto, ¿no? Bueno, eso, que es hasta cierto punto un parloteo, no te debe de llevar más de 10, 12 minutos. Si estás en el minuto 15 y sigues investigando de qué se trata, ya vas mal. Segundo bloque de preguntas, las preguntas de implicación. O sea, dado que a ti te encanta la pesca, pongamos, oye, ¿eso quiere decir que con tu empresa quieres vivir en Valle de Bravo para poder pescar o quieres ir al mar o no sé qué? ¿Okay? Entonces, ojo, en ese sentido, tienes que empezar a averiguar qué consecuencias tiene todo lo que viste en la introducción. Si tiene familia, si el negocio está creciendo, si tiene una crisis de flujo, si está buscando expandirse al extranjero. ¿De qué se trata eso, esa persona con la que estás dialogando y qué consecuencias tiene? A eso le vas a dedicar hasta la mitad de la entrevista, 30 minutos. ¿Okay? Y si es una entrevista de 1 minuto, 30 segundos. ¿Okay? Y por último, vas a entrar a las preguntas de visión. Y a mí me gusta para este caso siempre explicarlo con sobre todo con las señoras cuando van a comprar una casa o un vestido, ¿no? Y había hasta una campaña publicitaria. Ya se vieron. Entonces entran a un cuarto y dicen, ay, aquí iría ideal esta maceta,
este mueble, aquella caja, empiezan inmediatamente a verse en el escenario de lo que tú les llevaste, de las implicaciones que sacaron de tu propuesta. Y cuando ellos ya están inventando el mundo, es decir, cuando ellos ya comparten la visión o la imagen de la visión con la que tú llegaste en tu impredicor, voilà. O sea, ya resultó, ya conectaste y ya vas a lograr la negociación que estabas buscando. ¿Vale? Bueno. Les voy a contar 3 historias y con esto cierro, de ejercicios que hemos hecho en storytelling de negocios utilizando message mapping. Bueno, probablemente muchos lo conocen, es Memo Cantú, secretario de la Federación de Fútbol, hasta hace poquito, ahora es director deportivo. Pero en esta época, cuando trabajamos con él, era el director general del Club de Fútbol Necaxa, presidente del Club de Fútbol Necaxa. Y lo que hicimos fue ir a averiguar cuáles eran los elementos básicos de su identidad. Te lo cuento no para que tengas algo que compartir sobre Necaxa, que me encanta, porque yo después de trabajar con él ya le voy, sino sobre todo para que veas de qué modo te puede servir el mapping. O sea, aquí el Necaxa estaba confundido sobre quién era, sobre para qué existía, por qué estaba en Aguascalientes, cómo le iba a hacer para volver a la primera división y si eso a final de cuentas iba a ser conveniente o lo contrario, porque es un desafío tremendo empezar a competir con los equipos grandes de México, ¿no? Entonces eso implica muchos gastos, mucha reorganización, muchos cambios y sin embargo después del mapping se dieron cuenta que realmente lo querían y que querían conservarse. Bueno, para buena fortuna lo lograron, ¿ah? Y no solo eso, sino que han conseguido incluso dos copas. Es interesante, es decir, cuando una gente sabe quién es y lo que quiere, las cosas empiezan a cambiar. Y esto es válido incluso para los sujetos, los jugadores que salieron de la organización y trabajan en otros clubes y que están teniendo mucho más éxito del que tenían en la Liga de Ascenso. Bueno, este es Rubén Iyol, y él era también director de Ciudadanía Corporativa de una empresa que todos conocemos, Microsoft. Y en Microsoft trabajamos el mapping, ayudándoles a entender qué era el área de ciudadanía corporativa, es decir, el área de responsabilidad social de la organización. Lo interesante es que cuando empiezas a ver cómo se intercalan los intereses de las audiencias involucradas, lo que nos dimos cuenta juntos, porque fue un descubrimiento impresionante, es que lo importante era que se podía hacer mucho negocio integrando mucho beneficio social. Y también lo contrario, que se podía hacer mucho beneficio social cuando hacías mucho negocio. Tercer ejemplo, Diego, ahora se me escapa el nombre, me va a matar, Diego Landa, director en esa época de Cielito Querido Café, del área, no gerente de unidad, sino director dentro del grupo ADO de Cielito Querido Café. Y ahí fue muy interesante el reto, porque era en el ámbito del 75 aniversario de la organización, ¿qué quería decir? Que Grupo ADO no solo tenía camiones, sino que tenía negocios que parecían ir en contradicción con el propósito de la organización o que no se entendía muy bien cómo se integraban, ¿vale? Entonces, aquí fue muy interesante ver cómo cuando escalabas a un nivel superior de mensajes, la gente empezaba a entender qué quería decir una cosa con otra, cuál era el hambre que tenían ellos de hacer un cambio en el país, de generar mucho mayor valor social, de entregarlo a la gente con la que colaboraba con ellos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno, verás que se aplica para muchas cosas. Y yo cierro diciendo un asunto. Toda negociación termina siendo una discusión, todos queremos tener la razón, pero el propósito de una discusión no es el triunfo, sino la ganancia. Y esto es fundamental, no se trata de que cuando tú llegues con tus mensajes convenzas a la gente, se trata de que cuando los propongas, si ellos te los corrigen, entiendas que hay algo mejor que buscar y puedas ganar más tú y pueda ganar más tu contraparte. Bueno, espero que hayas disfrutado, que hayas comprendido también esta serie de conceptos, que me hayas sabido expresar adecuadamente y sobre todo, pues ahora quedo a la orden de sus preguntas y dudas. Excelente. Una de las preguntas que tenemos es, ¿cómo puedo utilizar esta técnica de mensajes para transmitir
alguna información hacia menores, hacia tal vez mis hijos? Perfectísimo. Está muy bueno. Fíjate que la ventaja de los niños es que ellos no están viciados con pretensiones. Entonces es bien fácil ubicar su parte afectiva, o sea, qué les da miedo o qué desean. Y si nosotros nos enganchamos, por ejemplo, con los criterios del debe ser, ¿no? O sea, por ejemplo, niño, no subas los codos a la mesa, no hace mucho sentido. Pero si el niño quiere disfrutar la comida, incluso si es un bebé, y lo dejas que se haga mugre todo con la comida, y le dices, qué padre estás comiendo, es un niño que va a aprender, en primer lugar, a estar en la mesa con otros. Lo va a disfrutar. Va a poder hacer sobremesa, diálogos de sobremesa que hoy se están perdiendo. Va a poder disfrutar de los alimentos y por lo tanto va a ser mucho menos melindroso que otros y va a comer de todo. Y va a nutrirse bien. O sea, empieza con el tiempo a captar que ensuciarse, comer, divertirse, gozar, tener una buena relación con otros, todo eso tiene que ver con él y con su desarrollo y con su felicidad. Entonces, fíjense cómo si nosotros logramos ubicar los mensajes fundamentales con una lógica sencilla, nuestras contrapartes los van a seguir. Yo creo que este es un bonito ejemplo. Tenemos otra pregunta. Nos dicen, ¿cómo podemos estacionar este método de mensajes en la oratoria? Ah, está buenísimo. A ver, yo he intentado hacerlo de modo muy somero, con las laminitas que decían parte 1, parte 2, parte 3, ¿ok? ¿Por qué? Porque normalmente también en los discursos, incluso si son sofisticados, nuestra mente alcanza a captar 3 cosas, ¿ok? Entonces, si nosotros en la oratoria iniciamos con una pregunta, fíjense, no con una aseveración, con una pregunta, enganchamos el interés de nuestra audiencia. Puede ser una pregunta de entorno, o puede ser una pregunta de entorno y luego una pregunta de implicación, ¿vale? Y luego decir, bueno, voy a responder esta pregunta con estas 3 cosas, la 1, la 2 y la 3. Y entonces es muy interesante, vuelvo al caso de Steve Jobs, lo hacía siempre, como daba manotazos, cambiaba la lámina, metía un video, etcétera, para indicar, se acabó la parte 1, entró a la parte 2. Y cuando acaba la parte 2, decía, señores, la parte 3. Y la gente podía seguir la estructura de tu discurso, aunque fueran términos o contenidos muy sofisticados, porque le habías pichado el mapa, porque le habías pichado la estructura de tu discurso. Y tenemos una más. Okay. ¿Cómo puedo saber que estoy estableciendo el afecto adecuado para el mensaje? Nos dijiste que el afecto es importante para establecer el mensaje. ¿Cómo puedo saber que sí estoy tomando el adecuado de una población muy grande? Ok, bueno, en el asunto de las poblaciones grandes, evidentemente hay generalizaciones, pero no debemos caer en el engaño de que los mensajes pueden ser para todos. Siempre hay nicho, siempre hay un grupo al que le puedo decir un mensaje que debe ser diversificado para otro. Y además, dicen el que nadie es monedita de oro, ¿no? O sea, nadie le gusta a todos. Entonces, tú tienes que elegir aquellos miembros de los grupos, no sé, del mercado, del vecindario, etcétera, con los que te quieres vincular. Y a esos buscar su estilo de vida. Hoy es mucho más fácil gracias a las redes sociales. Lo sabemos, por eso hoy el storytelling está de moda. Porque si tú no cuentas una historia vinculada a su estilo de vida, lo que sucederá es que pues los vas a perder. Entonces, lo primero es ubicar su estilo de vida, decidir que es con esa gente con ese estilo quien quieres estar y luego responder a los afectos que están vinculados a ese estilo. ¿Vale? Muy bien, pues gracias por su atención, muy buenas noches y espero nos veamos nuevamente.